¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile, 8 de la mañana con 1 minuto, y estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana. 30 minutos con las informaciones más importantes, un mapeo también de algunos de los temas que vienen para el día de hoy. Jornada que se prevé bien noticiosa por varios temas. Hay datos de desempleo del Banco Central también. Empecemos a revisar de inmediato nuestro resumen con un adelanto de lo que veremos en esta edición. Partamos revisando detalles de las advertencias que ha hecho la Dirección de Presupuestos con un documento que enviaron al Congreso ayer por la tarde en la antesala de la votación de un cuarto retiro de fondos previsionales. El foco del documento está puesto en el costo fiscal, que significa un nuevo retiro. Si es que se concreta este cuarto retiro, el costo para el fisco podría exceder los 20.000 millones de dólares. Claro, eso en un periodo bien largo de tiempo, porque incluye, por ejemplo, el efecto que tendrá en la pensión básica solidaria a largo plazo para el Estado, en la medida en que se tiene que hacer cargo de más personas que van a quedar con saldo cero en sus cuentas y que probablemente terminen recibiendo el apoyo estatal en materia previsional. Pero también considera otros costos a corto plazo. Por ejemplo, el efecto que tiene desde el punto de vista de la recaudación por el pago de impuestos o del APB en torno a 1.300 millones de dólares. Más antecedentes respecto a la visión crítica que ha manifestado desde un comienzo el gobierno sobre esta política. En la antesala, como decíamos, porque mañana miércoles se vota este proyecto en la Comisión de la Cámara de Diputados. Ya vamos a estar revisando cómo viene el panorama en esa materia. Por otro lado, les decíamos, el Banco Central va a ser protagonista hoy día porque se desarrolla una nueva reunión de política monetaria y en el mercado ya vislumbran la posibilidad de que evidentemente el banco vaya acelerando su proceso de alza de tasas de interés de referencia, no solo a un 1,25%, sino que incluso algunos dicen podría dar la sorpresa y subirlo hasta 1,5%, en una señal, lo que sería una señal de la preocupación que hay en el Instituto Emisor por la situación macroeconómica, por un eventual sobrecalentamiento de la economía, pero sobre todo por los datos de inflación que se han visto en los últimos meses. El tema, lo ha explicitado el presidente Mario Marcel, les preocupa evidentemente, y lo que haga hoy día el Banco Central va a ser una señal clara también respecto a cómo está marchando la economía nacional, si es que está pasada de revoluciones o no. Vamos a ver también en la antesala qué es lo que han planteado otros economistas de los pasos que podría dar el banco el día de hoy. Por otra parte, hablemos también de los balances que han hecho en el sector bancario en las últimas jornadas a raíz de lo que ha ocurrido en este año 2021. La CMF entregó detalles del balance de este año con una fuerte caída en los créditos de consumo para el sector, de la mano, por supuesto, de la mayor liquidez disponible por los retiros de fondos previsionales, y por otro lado, de un alza en los créditos hipotecarios que subieron más de 6% en el mes de julio en comparación al mismo mes, pero del año anterior. Todo esto ha llevado a los resultados de la banca a niveles de utilidades importantes, más de 2.700 millones de dólares acumuladas las ganancias hasta el mes de julio para el sector financiero, en un contexto, como decíamos, donde hay mayor liquidez y donde en otros segmentos, como en el nivel de empresas, por ejemplo, se ha visto una disminución de los créditos. Vamos a estar revisando también más información en unos minutos. Bien, y también vamos a estar hablando en esta edición de los indicadores de confianza, que no solo se ven a nivel empresarial, ayer les contábamos de eso, sino también en el sector de los consumidores. Vuelve a los niveles preestallido el indicador de confianza que se publicó en el diario El Mercurio el día de hoy. Es el indicador que elabora GfK Adimark y que muestra un alza hasta 39,3 puntos. Todavía sigue en terreno negativo, pero de todas maneras marca este hito de llegar a los niveles previos a la pandemia y muestra también un alza importante respecto a otros países. De hecho, según otra medición de Ipsos, en Chile es donde se ha registrado la mayor alza en los últimos meses a nivel global dentro de los países que mide precisamente esa consultora. De la mano de una recuperación de la economía, del proceso de vacunación que ha ido avanzando también con más fuerza y que ha generado más puestos de trabajo, y por cierto también de las inyecciones de liquidez tanto en apoyo estatal como en retiro de fondos previsionales. Otro tema para abordar en esta edición de Agenda Económica. Cerramos nuestro resumen, como siempre, revisando qué es lo que ha ocurrido con los mercados, en donde en Europa a esta hora se registran algunos números negativos. Veamos cuáles son los más importantes para tenerlos como referencia en lo que puede ocurrir el día de hoy. Así parte la bolsa en el hemisferio norte, con el Eurostock cayendo 0,13%, Londres también cayendo medio punto porcentual, el DAX alemán cayendo 0,16% en una sesión negativa después de una semana, la anterior, que fue muy buena,
y que pareciera llevar a algunos retiros de utilidades por parte de los inversionistas, es lo que analizan medios especializados. El Nikkei, por su parte, sigue subiendo 1,08%, fue el cierre para la bolsa de Japón el día de hoy. Ayer el IPSA subió también con fuerza, más de 1,06%, y sigue extendiendo así la buena racha acumulada en los últimos 30 días, mientras que el Dow Jones ayer cayó 0,16%, el indicador de Wall Street. ¿Qué pasó con el dólar en tanto? Se cotizó en 779 pesos el día de ayer. Veremos cómo va reaccionando también en los próximos días a partir de lo que resuelva el Banco Central sobre la tasa de interés en nuestro país en el día de hoy. Bien, 8,6. Vamos a profundizar entonces en los temas que hemos visto en este resumen y partamos hablando sobre la previa para esta reunión de política monetaria, en la antesala también de la entrega del informe de política monetaria que va a dar el Banco Central, que recordemos es este mapa, la cartografía de la economía chilena que entrega el Banco Central cada trimestre. El documento, que va a ser dado a conocer además en el Senado mañana, va a ratificar las proyecciones del Banco Central sobre el crecimiento de la economía chilena este año, con los temores que ya les comentábamos de algún riesgo de sobrecalentamiento. ¿Qué tan reales son y cómo lo ve el mercado también? Es lo que vemos en la siguiente nota. El cuarto retiro de fondos y la extensión del ingreso familiar de emergencia son elementos que el Banco Central no tenía en el visor cuando presentó su informe de política monetaria en junio. Ambos, con el paso de los meses, han cambiado diametralmente el escenario económico. Todos estos factores pueden empujar al alza a la inflación. Podrían ser factores que afectaran las proyecciones del Banco Central que vaya a relevar en el próximo IPOM. Este miércoles el Instituto Emisor debe exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado el IPOM de septiembre, que según estimaciones del sector financiero debería corregir al alza no solo el crecimiento, también la inflación. Si en el informe de junio el crecimiento se situó en torno al 9,5%, en septiembre podría ser de un punto más. La inflación, en tanto, cerraría el 2021 cerca del 4,6%. Efectivamente puede ser que las proyecciones de inflación no aumenten mucho, pero que haya una trayectoria de política monetaria mucho más restrictiva. Otro elemento que podría haber un alza es la tasa de interés. De hecho, el Grupo de Política Monetaria recomendó subirla a 1,25%, mientras que en el mercado prevén que podría llegar a 2%. Probablemente va a señalar que va a continuar con la recalibración del estímulo monetario. Eso significa que va a continuar a ir de alguna manera subiendo gradualmente la tasa política hasta un nivel que de todas maneras va a ser estimulativo en el 2022. Hay que entender que la situación de la economía aún es frágil y necesita ese nivel de apoyo, pero por otra parte la inflación también debería estar bajo control. Nosotros proyectamos que el Banco Central va a llevar su tasa de referencia este año a un nivel de 2%. Este IPOM se presentará el mismo día en que la Comisión de Constitución de la Cámara votará el cuarto retiro de fondos, proyecto que ha sido identificado por el Central como un riesgo para la recuperación económica y que haría necesario restringir la política monetaria. No es entender nada, decir que no pasa nada, cuando vemos que han aumentado las tasas de interés, las tasas de crédito hipotecario se han incrementado significativamente, en buena parte alimentadas por estos retiros que han tratado de ser compensados por el Banco Central, pero también hay un límite para eso. En cuanto a las ayudas del Estado, los expertos han recomendado focalizarlas en el empleo. Esto en el entendido de que más gasto público podría motivar una política monetaria más restrictiva. Más allá de los riesgos propios de la pandemia, el desafío de la política monetaria es mantener la consistencia con la política fiscal. Si el gasto se mantiene en niveles muy elevados, el Banco Central deberá ser más agresivo en los aumentos de tasa. Este IPOM, además, podría ser el último liderado por Mario Marcel. El actual presidente finaliza su periodo el 11 de diciembre y todo indica que no seguirá en el cargo. Bueno, y así el mercado entonces hace sus apuestas respecto a cuánto podría subir la tasa de interés en el Banco Central, algo que se da por descontado para esta reunión. De hecho, ayer el Grupo de Política Monetaria, que es un grupo independiente de economistas integrado por distintos académicos e investigadores, proyectaba un alza y recomendaba además un alza hasta un 1,25%, es decir, subirlo en medio punto porcentual. En este grupo, donde están los economistas Eugenia Andreasen, Guillermo Lefort, Tomás Izquierdo, entre otros, indicaron que la recuperación económica impulsada mayoritariamente por el consumo gracias a las ayudas fiscales y a los retiros de fondos es parte de las razones para elevar la tasa en 50 puntos por sobre lo proyectado
en el mercado, que prevé que el ente emisor la suba a solo 1%. A esto, según lo que dice el Grupo de Política Monetaria, se suman presiones inflacionarias debido al aumento en la demanda y mayor liquidez en el mercado. De hecho, algunos actores dicen que la inflación este año podría terminar en torno a un 5,5%, muy lejos del rango meta que se establece para el Banco Central. Una de las integrantes de la instancia aseguró que igualmente ese 1,25% sigue estando por debajo de la tasa neutral. Escuchemos a la integrante Eugenia Andreasen. Una tasa del 1,25 sigue siendo una tasa como muy expansiva, así como que estuvimos muchísimo tiempo con tasas extremadamente bajas. Entonces ahora estos incrementos da la sensación como si están subiendo las tasas, sí está bien, una subida de tasa tiene sus efectos, pero la tasa neutral está estimada entre 3,25 y 3,75, entonces igual una tasa del 1,25 sigue estando todavía muy por debajo de lo que sería una tasa neutral para la economía. Bueno, ya les decíamos que toda esta discusión se da en la antesala de la votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de un cuarto retiro de fondos previsionales. Se mueven las piezas políticas, mientras tanto distintos economistas, y el Banco Central hará lo suyo también, envían sus mensajes sobre el impacto que tendría a nivel macroeconómico un nuevo retiro de fondos previsionales, no solo por el lado de la inflación, con un alza de tasas también esperado y con un eventual riesgo de que genere más perjuicios desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué es lo que dicen los parlamentarios, los diputados? ¿Cómo ven esta votación y cómo se mueven las últimas piezas antes de este paso clave en el proyecto? Es lo que vemos en la siguiente nota. En el pasado, el Congreso los aprobó por amplia mayoría, alcanzando incluso los 130 votos a favor en la Cámara, pero hoy el cuarto retiro no tiene el mismo apoyo y se sigue negociando a 48 horas de su revisión en la Comisión de Constitución. Hay un parlamentario que es Jorge Alessandri, que es autor de uno de los proyectos que se votan. ¿Lo va a votar en contra? Se han visto cosas extrañísimas, como por ejemplo las vueltas de carnero del diputado Durán. Duro emplazamiento a los autores del retiro total de fondos, al igual que Pamela Giles. Es que con la extensión del IFE el respaldo ha disminuido, sobre todo en Chile Vamos, sector que en teoría debería aportar al menos con 10 votos favorables en sala. Esta discusión se debe seguir dando, transparentando no solo los efectos negativos. Hay que analizar cuál va a ser la propuesta, si va a ser con impuestos, sin impuestos. El dinero que las personas retiren o el dinero que hoy día tienen va a valer menos. Cuestionamientos entre quienes alguna vez votaron a favor de los otros retiros. Durán en todos, Mellado en el segundo y el tercero, y fue en salida en el último. Precisamente en aquel, Renovación Nacional aportó con 24 votos. Solamente se vota la idea de legislar. Por lo tanto, es la voluntad de la Comisión de Constitución respecto a la idea de los retiros. Solamente va a ser una señal, para ser franco y no engañar a la gente, porque posteriormente en la sala se requiere un número importante de votos. Y es que una vez en sala, el proyecto necesita un quórum de 2/3 de los parlamentarios presentes. Al tratarse de una reforma constitucional, en caso de obtener el respaldo necesario, se requerirá lo mismo en el Senado. El que vota a favor sigue en el Senado, en el diputado. El que vota en contra, lo más probable es que se vaya. Porque realmente es mi plata. Estoy sin trabajo y es necesario para mí, que tengo 2 niñas para criar. No, porque en realidad está perjudicando mi fondo. Así hay diferencias incluso en la calle, y en la Cámara Alta los senadores de Chile Vamos, que antes habían aprobado los retiros, se cuadraron para rechazar el proyecto actual. Su principal argumento, la extensión del ingreso familiar de emergencia. Estoy disponible para el retiro del 100% porque de lo contrario lo van a expropiar. ¿Cuál es el mejor bono que tenemos que entregarle a las personas? A quienes puedan trabajar un empleo estable, bien remunerado, con incentivos como el IFE laboral. Según una encuesta, el 53% de los chilenos cree que un nuevo retiro no afectará de manera considerable su futura pensión, y un 68% retiraría el total de sus ahorros, tendencia que está lejos de replicarse en el Congreso en horas clave para el cuarto retiro.
Bien, veremos qué es lo que ocurre mañana entonces en la votación en la Comisión de Constitución. Se espera una aprobación, pero estrecha, de 7-6 para esa instancia. Vamos a otro tema, 8:15, para hablar de los balances que se hacen también en distintos sectores a mitad de año. Un registro respecto a cómo han andado algunos sectores desde el punto de vista de sus ganancias. Y ayer la CMF dio algo de luz también sobre lo que está ocurriendo en el sistema financiero, con buenos resultados para los bancos en el país, que acumularon ganancias por 2.726 millones de dólares, a pesar de todo el complejo panorama que se ha vivido en los últimos meses desde el punto de vista económico. Todo esto quiere decir que hubo un alza de 364% en 12 meses, debido principalmente a que la comparación se realiza sobre una base muy baja, la del año pasado, en plena pandemia. En detalle, las utilidades de julio totalizaron 334 millones, solo en el séptimo mes del año, cifra que representa una baja de 16% respecto a junio. El banco que lidera en el país sigue siendo Santander, seguido por Banco de Chile y BCI. Lo interesante es ver cómo se componen las carteras de los bancos por estos días, porque los créditos de consumo han ido a la baja. Han retrocedido en general cerca de 4,2%, los créditos comerciales, casi 9% los de consumo en particular, y por el contrario, los hipotecarios han ido al alza, escalaron 6% en 12 meses. Bien, 8:17, nos vamos a ir a la pausa y seguimos con más al regreso aquí en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta a 8:19 para analizar una iniciativa que comienza su trámite en el Congreso, un proyecto que busca desalojar arrendatarios morosos. Este segmento ha generado muchos problemas en el contexto de la pandemia, cuando ha habido más desempleo, cuando hay menos ingresos fijos también. Estas cifras han ido subiendo. De hecho, según un catastro de la Corte Suprema, son más de 15.000 los juicios por arrendamiento que se presentan al año, y solo una de cada 4 demandas termina todo el proceso. Vamos a abordar este tema con el diputado integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, Gonzalo Fuenzalida. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, ¿en qué consiste específicamente este proyecto? Bueno, este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en enero de este año, está en el Senado desde marzo, y finalmente la semana pasada comenzó a discutirse la Comisión de Constitución del Senado. Está con discusión inmediata también. Y lo que consiste, Sebastián, es que las personas que hoy día entregan una propiedad, un departamento, una casa en arriendo, y ese arrendatario no paga el arriendo, no necesariamente que hayan pasado varios meses consecutivos, sino que no paga los gastos comunes, no paga los servicios básicos, o comienza a destruir el inmueble, los arrendadores tengan un mecanismo, un procedimiento rápido. Hoy día en Chile ese procedimiento toma entre un año y medio o más en los tribunales de justicia. Y muchas veces los arrendatarios que conocen el sistema dilatan o esperan, obviamente, que el juicio los desaloje. Estamos estableciendo un procedimiento de 10 días para que la persona, una vez notificada, concurra al tribunal a pagar, y si no lo hace, se tenga por desalojado, por lo cual nosotros esperamos que con este proyecto de ley, de ser aprobado, los arrendadores van a tener más o menos en una expectativa de en un mes poder sacar a esa persona que no le ha cumplido la obligación. En un escenario muy distinto a lo que ocurre hoy día, ¿no? Que cuesta muchísimo lograr que efectivamente un arrendatario o se ponga al día o recuperar los inmuebles. Ya dábamos algunas cifras de lo que significa desde el punto de vista del proceso judicial, además con baja tasa de éxito para aquellos que toman ese camino. Así es, y también este procedimiento va a ser aplicable a casos donde las personas están ocupando el inmueble de manera precaria, o también los llamados ocupas. Hoy día esas personas ocupan un inmueble, no hay un contrato de arriendo, pero tenemos un problema en nuestro sistema, porque finalmente cuando yo hago una demanda en los tribunales para sacar a esas personas, no conozco el nombre de esas personas, por lo cual es una denuncia innominada, es decir, no tengo nombre, pero están ocupando mi propiedad sin ningún título. Eso también va a estar dentro de este procedimiento. Lo importante es que hay certeza de que si una persona en Chile arrienda su casa, por ejemplo en el caso de los adultos mayores, que se da mucho, yo he visto, Sebastián, miles de casos de estos, adultos mayores que toda su vida trabajaron, tienen su casa propia, se van a un departamento o a vivir con los hijos y arriendan esa casa, ese departamento, y complementan su pensión. Cuando una persona no les cumple
obviamente entran en un drama, porque sus medios para sobrevivir obviamente se ven limitados. Más encima tener que contratar un abogado y esperar un procedimiento que es larguísimo. Este proyecto que se llama Devuelve a la Casa, lo que persigue es justamente dar certeza. Es decir, si yo voy a arrendar o alguien me va a ocupar mi propiedad, yo sé que en un plazo breve voy a tener, obviamente, la orden de desalojo por parte del tribunal, claro, y el auxilio de la fuerza pública si es necesario. Ahora, diputado, esto significa recuperar la vivienda, pero no necesariamente garantizar el pago, ¿no? No voy a garantizar el pago, porque si a los 10 días esta persona no paga, bueno, voy a tener la razón para que el juez pueda dictar el desalojo. Claro. El tema, Sebastián, hoy día es que las personas se demoran 1 año y medio, 1 año o más en recuperar esa propiedad, pero la recuperan con destrozos, la recuperan con deudas en servicios básicos, luz, agua, gastos comunes cuando es comunitaria, y obviamente sin el pago de arriendo durante más de 1 año. Es decir, el deterioro económico con que carga el arrendador que recupera finalmente el inmueble es realmente dramático. Sí. Diputado, ahora esto de todas maneras genera otro problema, ¿no? Que gente va a quedar en la calle de alguna forma. Gente que no ha pagado, y no estoy justificando su no pago, pero en algunos casos quizás obedece a razones de fondo, quizás la pérdida de un empleo, fuentes de ingresos, etcétera. ¿El proyecto aborda de alguna manera esa situación? ¿Y cómo cree usted que va a reaccionar el Poder Judicial frente a esos casos más extremos? Bueno, la verdad es que casos o la casuística da para mucho, o sea, pueden haber distintas razones, ¿eh? Personas que obviamente no tienen los ingresos, muchas veces llegan a acuerdos con los arrendadores, otras personas directamente no quieren pagar. Hay incluso hemos tenido conocimiento de bandas que se dedican justamente a aprovechar los espacios que tiene la ley para ocupar los inmuebles. La ley no se pone en el caso de aquellas personas que no tienen, porque eso no va por la vía legal, va por una vía más de social, desde el punto de vista de las municipalidades que puedan poder brindar un espacio que las personas puedan vivir. Pero lo que hoy día, lo problemático, o lo que está apuntando esta ley, es que personas que tienen una propiedad se ven privadas de ella muchas veces porque las personas que se obligaron, es decir, el arrendatario, no les cumplió la buena fe y le está causando un drama a ellos también. Sí. Entonces, lo primero es que hay un derecho en Chile que es el derecho a la propiedad, y ese derecho a la propiedad nadie puede arrogarse ni limitarlo, sino salvo que sea una causa de utilidad pública. Entonces, cuando ese derecho de propiedad se ve vulnerado y va al Estado para recuperarla el ciudadano, bueno, el Estado tiene que tener una respuesta rápida, porque eso también va a desincentivar mucho a aquellas personas que saben que pueden arrendar, saben que pueden no pagar y saben que van a tener 1 año, 1 año y medio o 2 años para estar en ese departamento sin que les pase nada, y después dejarlo sin ninguna indemnización, sin ningún pago. Es decir, realmente pasa a ser un muy buen negocio. Eso es lo primero que tenemos que evitar, creo yo. Diputado, me gustaría aprovechar el tiempo también para preguntarle respecto a otro tema. Tiene que ver con el proyecto de cuarto retiro que se vota mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de la que usted es parte. ¿Cómo prevé la votación, diputado? ¿Se espera un resultado estrecho? ¿Y cómo ve además la posición que está adoptando su sector sobre esta iniciativa? Bueno, hace tiempo atrás, el argumento que yo escuchaba siempre, en forma, tengo casi acabado en el inconsciente, era que era una mala política los retiros, porque obviamente afectan el futuro de las personas, en el sentido de su ahorro individual con el cual van a jubilarse, sin perjuicio de las pensiones o las modificaciones que se haga la ley de pensiones para mejorar esa pensión, que todavía está estancada en el Senado. Era una mala política pública, era muy mala política pública, nadie quisiera hacerlo. Pero lamentablemente a falta de Estado, a falta de compromiso por parte del gobierno de no realizar transferencias en forma directa, de carácter universal, sin focalizar, era lo que obligaba a tener que aprobar esta mala política pública, mala medida. Bueno, hoy día tenemos un IFE que se ha extendido hasta diciembre, tenemos un ILE que se ha extendido, tenemos ayudas a las pymes, en fin. Por lo cual no veo la razón de esta mala política pública para que algunos tengan que seguir votando a favor de una mala política pública, porque si es una mala política pública y la razón era la falta de Estado, bueno, hoy día está el Estado. Diputado, y lo segundo, el diputado Jorge Durán decía que era un mal necesario. Bueno, el diputado Durán entiendo que no sé si es mal necesario o mala política pública, pero es mala.
Pues, partamos por algo que estamos de acuerdo, que es más. Ahora, el diputado Urán, yo entiendo que, por lo que a mí me ha dicho, va a votar en contra del cuarto retiro, porque dice que no está en las condiciones, que ahora hay un IFE. Sí. Es más, yo quiero recordar que el diputado Urán y otros diputados le pidieron expresamente al gobierno que extendiera el IFE casi como condición para no respaldar un cuarto retiro. Bueno, el gobierno lo hizo. Entonces hoy día uno espera que haya consecuencias. Bien. Y lo segundo, Sebastián, creo que es una razón que no podemos dejar pasar, y seguramente tú has entrevistado a muchos economistas que no son neoliberales, economistas Joseph Ramos, Izaguirre y otros economistas que todos han planteado lo mismo que ha dicho el presidente del Banco Central, que finalmente por tratar de hacer un bien hoy, vamos a hacer un mal mañana, pasado mañana. Con los efectos macroeconómicos que puede tener el cuarto retiro, efectivamente. Exacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana en la comisión. Se espera por lo menos una votación bien estrecha y queda todavía el trámite ahí en la sala. Diputado Fuenzalida, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muy buenos días, que estés bien. Chao, gracias. Nos vamos, estamos cerrando agenda económica. Antes de irnos, quedamos muy atentos a lo que va a ocurrir a las 9 de la mañana. Se entrega el dato de desempleo correspondiente al trimestre junio, julio, agosto. La tasa de desempleo, la última, fue 9,5%. Veremos qué es lo que muestra ahora el mercado laboral en este informe del INE. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales con Mario Rega.